Hermosa familia, tengo el privilegio de compartir con ustedes este hermoso devocional. Mi nombre es Lida Moreno. Empezamos con una hermosa oración. Ahí donde usted está, le invito a que cierre sus ojitos y continuemos en oración. Amado Señor, te quiero dar muchísimas gracias por este tiempo. Muy buen día, mi hermoso Dios, mi Santo Espíritu de Dios. Gracias porque tú estás con nosotros, porque tú nos sustentas, tú nos llenas. Hoy tú nos hablas a través de tu palabra. Permítenos tener entendimiento en nuestro espíritu para observar los dichos de tu boca a través de tu palabra, bendito Señor, y ponerlos por obra. Saber, Señor, de que tú has sido bueno y que tienes para nosotros este banquete especial. Por eso hoy, Señor, te damos gracias. Háblanos a través de tu Santo Espíritu. Ministranos, bendito Señor, a nuestro espíritu, alma, cuerpo. Ministra a nuestra más profunda necesidad, porque solo tú conoces nuestros corazones. En Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. Amén. Bueno, familia, como les venía diciendo, hoy tenemos este hermoso devocional del Salmo 36. Vamos a leerlo. La misericordia de Dios. Ahí donde usted está, puede abrir la Biblia o escuchar lo que le voy a leer, que es el Salmo 36. La iniquidad del impío me dice al corazón: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad en su cama. Está en camino no bueno, el mal no aborrece. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismos grandes. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí, y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Bueno, familia, hermoso el Salmo. El Salmo 36 está adjudicado a David. Es un salmo donde David nos habla acerca del contraste de la maldad del ser humano y la infinita misericordia de Dios. Por eso este salmo lo he estructurado en 3 partes. La primera parte, que va del versículo 1 al 4, le he puesto por título La condición del impío. Y pues me gustaría volvérselos a leer para que refresquemos un poquito lo que Dios tiene con nosotros. A ver. Dice, del 1 al 4. La iniquidad del impío me dice al corazón: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos. De su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo, de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno, el mal aborrece. Este fragmento nos habla acerca de la condición del impío. ¿Y qué viene siendo un impío? Primeramente, el impío es aquel que no teme a Dios. El impío es aquel que está lleno de sí mismo. El impío es aquel que se engaña a sí mismo. Habla falsedad. Medita aún en lugares donde no tendría que estar meditando, en su propio yo. Rechaza la sabiduría y planea el mal incluso cuando está acostado. Es una persona llena de maldad.
Nos habla acerca de la iniquidad del impío, me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. David aquí nos describe una persona que ha perdido totalmente la reverencia y el temor a Dios. El problema principal no es externo, si vemos aquí, sino el interno. El pecado gobierna los pensamientos de la persona impía. El pecado nos dice aquí que el pecado comienza en el corazón. La maldad comienza adentro, no es externa. Vuelvo y lo digo. Las acciones externas son el resultado de la condición que hay en el corazón. Y esto nos permite ver que David, en muchas ocasiones, David fue perseguido y muchos se acercaban. Por ejemplo, cuando fue perseguido por el rey Saúl, algunos se acercaban y le decían, mira, Saúl está en tal parte, porque sabían que el rey lo estaba persiguiendo. Entonces había unas personas que hablaban mal de David. Y David se dio cuenta de que estaba rodeado de personas que no temían a Dios, de que en su corazón no hay temor de Dios, que se lisonjea, que dicen palabras bonitas, pero esas palabras bonitas detrás de ellas no hay nada, que está especialmente en persecución de estos impíos. Por tanto, David empezó a meditar, empezó a ver que había maldad en el ser humano. Empezó David a saber que, mira, esta persona tan bonito que me habla, puede ser aquellos que estaban cerca de él y también del rey. Y se dio cuenta que la maldad no comenzaba en ese momento, sino que comenzaba mucho antes de prestarse. Él contempló la maldad del ser humano y que se dio cuenta que la maldad se desarrolla en los pensamientos, en los deseos y en las decisiones del corazón de los impíos. Cuando una persona deja de considerar al Señor, gradualmente justifica aquello que sabe que está haciendo mal. En este pasaje, David nos invita, Dios nos invita a través de David a examinar nuestro propio corazón, familia. Muy interesante que antes de decir que hay un impío afuera, es examinar nuestro corazón, examinar qué está pasando en nuestro corazón. Por ejemplo, hice unas preguntas y espero que usted también se la haga en esta mañana. ¿Estoy justificando conductas incorrectas? Conductas que yo sé que no están bien y las estoy justificando. ¿He dejado de buscar la dirección de Dios? ¿He dejado de acercarme al Señor? ¿Mi conciencia sigue siendo sensible a la voz de Dios? ¿Estoy sensible a la voz de Dios? Y pasando al segundo punto, bonitas esas preguntas, ¿no? Bien fuertes, uno darse cuenta si realmente en cada uno de nosotros hay maldad. Y después de David contemplar acerca de la maldad y de saber que esa maldad tiene al hombre, lo llama hombre impío, hombre injusto, en otras versiones, David decidió voltear su rostro al Señor. Porque siguiente del versículo del 5 al 9, David se da cuenta acerca más de la grandeza del amor de Dios. Permítame leerles, querida familia, del versículo 5 al 9. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios.
tus juicios abismos grandes. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Después de David, como les decía, contemplando la maldad, es que uno dice, hombre, les estoy sirviendo y mire cómo pasa, mire lo que está pasando, están cavilando maldad. Pero David dijo, en su corazón volteó a ver a Dios, porque también en él, yo me imagino que también había tristeza, porque pudiendo servir, estando sirviendo, dando lo mejor de él, vio que había iniquidad hacia él, del ser humano. Pero él volteó a ver, y en una chispa de esa revelación de Dios hacia su vida, vio la grandeza del amor de Dios. David cambia completamente su enfoque. Después de contemplar toda esa corrupción humana, vuelvo y les digo, dirige su mirada al Señor, a Dios, y empieza a ver los atributos de Dios a través de todo eso que estaba pasando. No se quedó viendo solamente esa maldad humana, porque en su momento la vio y la contempló y dijo, ¿qué pasa? Mire esto que está haciendo con ese, este está hablando mal, este está pensando mal. Tanta persecución, tanta iniquidad, pero vio el amor de Dios. Vio el amor de Dios en su misericordia. El amor de Dios en su misericordia, que no depende de lo que Él hiciera o de lo que los otros hicieran. Esa misericordia es inmensa y constante que nos da Dios. Vio en ello la fidelidad de Dios. Que Dios cumple sus promesas, así Él fallara, Dios se las iba a cumplir. Vio también la justicia de Dios. Y dijo, tu justicia es como los montes de Dios. La justicia divina es firme, es estable, es inmutable, es grande, es mucho más grande que nosotros. Juicios, tus juicios, abismo grande. Aunque no siempre entendamos el camino de Dios, podemos confiar en Él, podemos confiar en su sabiduría, podemos confiar en su plan, que es perfecto. La protección de Dios. Vio David, y lo expresan varios salmos, la protección de Dios. Los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Y no es el primer versículo ni salmo que David nos habla acerca de las alas de Dios. Porque él sabía que ahí había protección, que ahí había amparo, que ahí había refugio. Como un ave protege a sus crías, asimismo Dios nos da la protección, el refugio a quienes le buscamos y confiamos en Él. Le vio también otro atributo, fuente de vida, porque contigo está el manantial de vida. La vida física, la vida emocional, la vida espiritual, la vida social, la vida laboral, todo en Él es fuente de vida. En tu luz veremos la luz. Solo cuando Dios ilumina nuestro entendimiento y nuestro corazón, podemos comprender verdaderamente quiénes somos y cuál es nuestro propósito en esta vida, a través de su luz. Y el último parte que quisiera compartirles, en los cuales he dividido este salmo, está en el Salmo 36, del 10 al 12, que nos dice: extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí, y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron
los hacedores de iniquidad fueron derribados y no podrán levantarse. Qué hermosa oración que hace David aquí en este salmo, donde concluye David que a pesar de que estuviera pasando por persecución, a pesar que estuvieran hablando mal de él, a pesar de que viera tanta iniquidad y tanta maldad, entendió que Dios extendía su misericordia a los que le conocen, a los que le buscan y le buscan de corazón. Él no pidió riqueza, él no pidió, mira, sácame de aquí, mira, yo no quiero esto, mira, mira y mira. Él pide seguir experimentando la misericordia y la gracia de Dios. Porque la mayor necesidad de nosotros como creyentes, como hijos de Dios, no es que desaparezcan todos nuestros problemas. Esa no es la esperanza, esa no debería ser nuestra meta. Nuestra meta es permanecer bajo el favor y la dirección de Dios, bajo la sombra de sus alas, bajo tu favor, bajo tu misericordia, bajo tu protección, fuente de vida. Y esto no me lleva a concluir estas hermosas enseñanzas de este salmo, que primero el pecado no comienza afuera, el pecado comienza en el corazón, ahí donde están los pensamientos, y es necesario examinarnos qué hay en nuestro corazón, esos pensamientos fugaces que a veces vienen a los hijos de Dios, ¿de dónde salen? ¿Cuál es la condición interna de nuestra vida? Pero también entender que Dios es mucho más que la maldad del ser humano, es mucho más, la misericordia de Dios es mucho más, el amor de Dios es mucho más que la maldad del ser humano. Aunque el pecado es real, la misericordia de Dios es verdad y es infinita. La verdadera seguridad está en Dios, en los que le buscan, en los que quieren permanecer en Él, en los que quieren refugiarse, tener protección en Él, en los que se rinden ante Él. Ahí está nuestra seguridad. Y Dios es la fuente de vida y de la verdad. Toda renovación espiritual proviene de Él. Y es tiempo, querida familia, de que sí estamos pasando por situaciones difíciles, pero hacerle entender a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro espíritu, que tenemos que renovarnos espiritualmente, porque su misericordia llega hasta los cielos y mucho más allá. Y que la confianza que nosotros tenemos en Él produce esperanza, produce seguridad, aún en los tiempos difíciles. Cada uno de nosotros hemos tenido momentos difíciles y Dios ha sido nuestra esperanza. Yo he pasado por muchas situaciones difíciles y leyendo este salmo Dios me acordaba de cosas que yo había pasado, que hubo un tiempo de mi vida en el cual que yo estaba más enfocada, hace muchos años, yo estaba más enfocada en mis propios planes que en buscar a Dios, que hacer su voluntad, que asistía, pero yo quería mis propios planes y a la forma que yo los quería hacer, porque pensaba que eso era lo correcto, porque el mundo me estaba diciendo, no, pero es que primero tú, son tus planes. Y yo tomaba decisiones guiadas por mis emociones, por lo que pasaba en el momento, y justificaba esas actitudes, esas decisiones. Y sabía que no eran correctas delante del Señor. Y vuelvo y les repito, son cosas que, que estudiando el tema el Señor me llevaba a ver de dónde he venido, de dónde me ha traído. Y con los años, de buscar al Señor, de seguirle, uno va comprendiendo que el verdadero problema no estaba
en los momentos difíciles. El ver no estaba en las circunstancias, sino que estaba en mi corazón, que está en nuestro corazón. ¿A quién tenía entronado en mi corazón? A pesar de que uno le puede decir, Señor, tú estás sentado en el trono de mi corazón. Pero muchas veces somos nosotros mismos y hacemos creer que era Dios el que estaba sentado. Estos versículos sobre la misericordia de Dios me impactaron profundamente y con los años aprendí a descubrir que a pesar de mis errores, Dios seguía siendo fiel. Dios sigue siendo fiel y seguirá siendo fiel con las promesas, que aquello que yo le pedí hace muchos años, Él sigue siendo fiel y sigue acordándose de esas promesas que me ha dado. Y cuando caí en sí en ese entonces, Dios me llevó a ver, porque también me pasó como a David, viendo la iniquidad, ay, pero es que esta persona esto, y justificando mis errores. Un momento en que, claro, sinceramente, en rendición, volteé a ver al Señor, y dije, tu misericordia es más grande. Puedo confiar en ti, en tu dirección, en tu protección. Y con el tiempo yo empecé a experimentar que las situaciones no eran porque Dios era malo, sino que era porque hay algo detrás de eso que Él me quería enseñar, y que era su amor a través de la iniquidad de otros, o a través de los problemas o las diferencias. Entendí que la seguridad no proviene de tener todo bajo control, sino de refugiarme bajo sus alas, bajo las alas de Dios. Y es algo tan bonito, porque empecé a ver que Dios empezó a revelar un camino correcto cuando dejé de mirar al otro lado que no tenía que ver, y tuve esa chispa en el momento de mirar a Dios y acercarme a Él de todo corazón, con toda mi alma y con toda mi fuerza. Y vi que su amor es más grande que cualquier fracaso que haya tenido en mi vida, que cualquier situación que haya tenido en mi vida, y que todo aquello era necesario para buscar de Él. Que pues no había que dar tantas vueltas, pero las vueltas que se dieron fue por estar contemplando aquello que uno no debe estar contemplando. Por eso le invito a que, si va a contemplar, contémplese en el amor de Dios, contémplese en la misericordia de Dios, contémplese en la plenitud de Dios. Bueno, familia, llegado a este punto, me gustaría que hiciéramos una oración para terminar este tiempo devocional, de hermoso devocional, y pidámosle al Señor que examine nuestro corazón y que muestre el camino que no le agrade. ¿Oramos? Listo. Amado Señor, yo te doy muchísimas gracias por este tiempo, por tu presencia sobrenatural en nuestras vidas, porque sabemos, Señor, que tu amor es más grande, pero en nosotros hay camino de iniquidad y no lo llegamos a comprender. Por eso en esta mañana te suplicamos que examines nuestro corazón y que muestres a nuestra mente ese camino incorrecto que no te agrada, que nos ayudes a volver en sí, a ver tu misericordia, a ver tu amor, y que independiente del momento difícil que estemos pasando, volteemos a verte, digamos, tu amor es para siempre. Y detrás de esto hay una hermosa bendición, Señor. Gracias, porque tu misericordia llega hasta los cielos y tu fidelidad nunca falla. Ayúdanos a refugiarnos bajo las alas y caminar en tu luz y confiar en ti cada día.
Que tu amor y tu gracia permanezcan en nuestras vidas, permanezcan en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Que tu Santo Espíritu nos siga revelando de tu amor y de tu verdad. Que eres un Dios bueno, misericordioso. Eres un Dios de justicia. Eres un Dios de perdón, que es fuente de vida. Y podamos darte todos esos atributos que tú tienes, que los hablemos, que los digamos y los confesemos con nuestros labios, bendito Señor. Gracias te damos por este día, Señor. Síguete manifestando a nosotros en las múltiples maneras que tú lo haces y de esa manera que nosotros solamente sabemos entender, bendito Dios, a través de tu palabra. Gracias porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo y penetra allá en las entrepieles del alma donde te necesitamos, allá hasta los tuétanos, bendito Dios. Y es refrigerio a nuestras vidas, Señor. Gracias porque contamos contigo, bendito Padre. Gracias por ser bueno, por amarnos y porque en ti tenemos refugio, tenemos protección, tenemos provisión. A ti, oh Dios, sea la gloria, la honra y la exaltación por todos los siglos, mi buen Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén. Bueno, familia, muchísimas gracias y que pasen un hermoso día.